estimado secretario, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Para esta sesión de Comisiones Unidas se han recibido los siguientes documentos. En primer término tenemos oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señalan. También ha sido recibido oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el cual se confirma la asistencia de la señora Ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Toá, acompañada de sus asesores, señora Laura Mancilla, señor Claudio Rodríguez y señor Rafael Collado. Por su parte, correo electrónico del Ministerio de Defensa Nacional, por el cual confirma la asistencia del señor Luis Correa Blúas, asesor jurídico del gabinete de la Ministra de Defensa. Tenemos también que se han comunicado los siguientes reemplazos para esta sesión. Se informa que la diputada señorita Kiara Barquiesi reemplazará al diputado señor Cristian Araya para esta sesión. Asimismo, se informa que el diputado señor Gonzalo Vinter reemplazará a la diputada señora Lorena Fríes en esta sesión. También comunicación mediante la cual se informa que la diputada señora Alejandra Plasencia Cabello reemplazará a la diputada señorita Carol Carrión Oliva en su calidad de integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. La diputada señora María Luisa Cordero también presenta reemplazo por la diputada integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, señora Camila Flores. Y también tenemos un reemplazo, en virtud del cual la señora diputada miembro de la Comisión, señora Gloria Navillán, será reemplazada transitoriamente por el diputado señor Johannes Kaiser en la sesión de hoy miércoles 10 de abril. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Varios? No habiendo solicitud de cuenta ni varios, corresponde entonces iniciar la discusión en particular y votación del artículo primero del proyecto de ley. Recordar que esta sesión número 15 tiene por propósito continuar la tramitación en particular del proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que señala, que es el boletín número 15.805-07. Para esta sesión se invitó a la ministra Carolina Toá y a su equipo, la acompañan los asesores y también del Ministerio de Defensa Nacional, asesor jurídico del gabinete de la ministra de Defensa, don Luis Correa Blúas. Sobre lo que está leyendo. Sí, diputado. Presidente, vamos a comenzar votaciones de un proyecto de ley que del Ejecutivo, y el Ejecutivo no está. No, estoy hablando del Ejecutivo, ministros, subsecretarios, etcétera, porque se está acostumbrando, hace tiempo ya, a no asistir al Congreso y a empezar a mandar a funcionarios que se merecen todo mi respeto, pero acá lo que necesitamos es al subsecretario, necesitamos a la ministra para seguir discutiendo este proyecto. Pero ¿dónde está? Entonces yo espero, presidente, que le pueda poner, a lo menos suspenda la sesión hasta que llegue alguien del gobierno que pueda empezar también a generar el debate con respecto a una ley tan importante, a lo menos para nosotros, que es respaldo a Carabineros y a las policías y a los militares. Gracias. Gracias, diputado Lavé. Si le parece a la comisión, entonces suspendemos hasta que llegue la ministra. ¿Por unanimidad? Se suspende. La sesión entonces. Le damos la bienvenida a la señora ministra del Interior, doña Carolina Toá, y quiero recabar la unanimidad de la mesa para que puedan acompañarla a sus asesores en la tramitación de este proyecto. No hay unanimidad. Corresponde entonces poner en votación el artículo primero del proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que señala, que es el boletín número 15.805. Reglamento, diputada Giles.
Presidente, me gustaría sugerir que el asesor señor Collado pudiera acompañarnos en la mesa, para lo cual se requiere el permiso de la comisión. Esta no es cualquier mesa, solamente está autorizado a tomar parte de la mesa el subsecretario en presencia de los ministros, y cualquier otra persona para sentarse, para tocar el asiento de esta mesa, tiene que pedir la unanimidad de la comisión. Yo quiero solicitarle, por favor, que el señor Collado pueda acompañar a la ministra, señor presidente. Si hay unanimidad de la mesa, se aprueba por unanimidad. Señor Collado, por favor. Comenzamos a veces no es fácil, fíjate. Sí, a veces no es fácil, fíjate. ¿Cómo? No, aquí con la paciencia de un santo. Sí. No dije santo porque está Calisto aquí, que es una cosa distinta. Con la formación católica, sí, compañero. Sí. Entonces vamos a proceder a la votación del artículo número 1 de este proyecto de ley, que tiene una indicación del Ejecutivo, el artículo primero. El artículo primero establece objeto. La presente ley tiene por objeto normar el uso de la fuerza por el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro instrumento que regule el uso de la fuerza en la mantención del orden público y la seguridad pública interior. A este respecto, el Ejecutivo ha introducido una indicación en el artículo primero, que está en la página primera del comparado, para modificarlo en el siguiente sentido. Letra A, y vamos a proceder a votar inciso por inciso porque hay varias indicaciones. Letra A, reemplázase en su inciso primero la expresión y los protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro instrumento que regule el uso de la fuerza en la mantención del orden público y la seguridad pública interior por la expresión en el cumplimiento de sus funciones. Atendido el artículo y la indicación, este quedaría propuesto de la siguiente manera. Artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto normar el uso de la fuerza por el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el cumplimiento de sus funciones. ¿Se ofrece la palabra respecto de este artículo primero con la indicación del Ejecutivo? Diputado Sánchez. Claro, vamos a ir votando inciso por inciso. Continuamos entonces porque hay una segunda indicación al inciso segundo de este artículo. El originalmente propuesto señala: esta ley aplicará también al personal de las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia cuando son llamados a cumplir funciones de resguardo del orden público o la de seguridad pública interior conforme a la Constitución o la ley. Este inciso segundo tiene una indicación propuesta por los diputados Kaiser y Sánchez, que sustituye este inciso segundo por el siguiente. Esta ley aplicará también a las Fuerzas Armadas con ocasión de la protección de sus recintos militares o cualquiera de sus medios materiales y humanos, y asimismo son llamados a cumplir funciones de resguardo del orden público o la seguridad pública interior conforme a la Constitución y la ley. El Ejecutivo, en el número 4, también establece una indicación a este inciso segundo, eliminándose la frase "y de los servicios bajo su dependencia". Por consiguiente, la propuesta del Ejecutivo con esta indicación al inciso segundo establecería: esta ley aplicará también al personal de las Fuerzas Armadas cuando son llamados a cumplir funciones de resguardo del orden público o de la seguridad pública interior conforme a la Constitución y la ley. Asimismo, en el número 5 de las indicaciones hay una indicación del diputado Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Chalper, que incorpora un inciso tercero al artículo primero en los siguientes términos. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza y resguardan a las personas de las vulneraciones a los derechos humanos cometidas especialmente por el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y otros tipos de delincuencia. Hasta ahí el artículo primero, y le voy a ofrecer entonces la palabra a la señora ministra respecto del artículo primero y sus indicaciones, haciendo presente que lo que corresponde es que los vayamos votando inciso por inciso. Diputado Kaiser, luego diputada Giles, reglamento. Sí, solamente un segundo aquí. Si podemos ir por, si la ministra pudiésemos ir por inciso y no por cada, o sea, no todo el tema en paquete, porque de otra manera
podemos ir confundiendo. Lo que pasa, diputado, que lo que le planteaba para mayor claridad de todas Sí. y todos es que vamos a votar inciso por inciso. De Y acuerdo. vamos a discutir inciso por inciso Perfecto, cada me indicación. parece. ¿Ok? Diputada Giles. En la misma dirección del diputado Kaiser, a mí me gustaría tener claro, yo entendí que usted, presidente, que es quien resuelve cómo vamos a votar, señaló en primera instancia que votaríamos inciso por inciso y luego da lectura al artículo completo. Me parece que me permito sugerir que para el debate vayamos inciso por inciso. Si no se va a producir una confusión, creo yo, que es como usted señaló que íbamos a votar. Gracias, diputada. Eso es lo que hemos planteado en 2 oportunidades. Diputado Diego Chalper, ¿sobre reglamento? Perfecto, pero primero le voy a dar la palabra a la ministra Diego. Señora ministra. Sí, presidente. En primer lugar, decir que nos parece que para efecto de discutir este artículo, inciso por inciso, es bueno que se sepa el conjunto de las materias que abarca la ley, es el objeto. Entonces, podemos discutirlo inciso por inciso, pero creo que la lectura inicial tiene que mostrar el panorama completo. Si no, uno podría decir, ¿pero por qué no están las Fuerzas Armadas? Pues no están en el inciso primero, están en el segundo. Respecto a las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, son indicaciones de simplificación. Dejan el inciso en un tenor totalmente descriptivo, que habla exactamente a quién se le aplica, al personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el cumplimiento de sus funciones, y prácticamente no tiene esto ningún otro agregado y adorno, y nos parece que especialmente siendo el primer artículo de esta legislación que va a fijar el marco de aplicación, es bueno que optemos por un camino así de ese tipo, muy claro, muy simple, al callo, y todas las otras materias que se quieran mencionar las vayamos tratando en el resto del articulado. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra, diputado Chalper. Sí, que no me toca esta comisión nuevamente. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra, a sus asesores. A mí, por lo menos, me parece que la simplificación del inciso primero es correcta, y al menos yo creo que todo lo otro era, además de sobreabundante, habría espacio a la interpretación de manera completamente discrecional, así que, al menos por mi parte, en cumplimiento de sus funciones me parece suficiente. Muchas gracias, diputado Chalper. Se ofrece la palabra, diputado Miguel Ángel Calisto. Sí, presidente, consultar al Ejecutivo respecto, efectivamente, por la expresión en el cumplimiento de sus funciones. ¿Qué ocurre con el personal de Franco, el personal civil, también aquellos que están haciendo investigaciones encubiertas? ¿Son parte de estas funciones? Porque los civiles no lo saben. Muchas gracias, diputado Calisto. ¿Alguna otra consulta? Señora ministra, le ofrezco la palabra. Las policías, cuando actúan de Franco y actúan producto de la autorización que tienen a portar sus armas, se advierten que están cumpliendo ese rol policial, se les aplican estas mismas normas. O sea, incluso de Franco, la actuación policial es una actuación que es parte de su deber, digamos, funcionario. Muchas gracias, ministra. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez, al diputado Joanet, en ese orden. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Disculpa, presidente. Bueno, hacia adelante tenemos hartos problemas y dificultades mayores que tendremos que sortear en este proyecto de ley, pero a mí por lo menos me alegra que al menos el punto de partida sea algo que pueda concitar un poquito más de consenso. Evidentemente la redacción original, cuando hacía referencia a protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro instrumento, estamos hablando de que la presente ley, y que con todas sus sanciones y complejidades que puede simplificar esta para el ejercicio de sus funciones de nuestros uniformados y policía, iba a aplicarse las mismas, en el fondo, sanciones o todas las normas que aquí se establecen a incumplimientos de normas de un rango infralegal, de una jerarquía muy inferior al de las normas que estamos regulando acá y las que se establecen en el resto de las leyes. Entonces, en buena hora que se establezca acá que esto aplica y aplica solamente todas las normas que se establezcan después, sanciones, exigencias, requisitos de todo tipo, a el cumplimiento de obligaciones simplemente, de jerarquía legal. Y espero en el fondo que todo lo que venga a continuación guarde coherencia con lo que estaríamos estableciendo acá.
Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le ofrezco la palabra al diputado Joanet y luego al diputado Kaiser. Muchas gracias, presidente. Muy breve, a propósito de la consulta del diputado Calixto, por su intermedio, lo que señala la ministra. Efectivamente, los policías, en el caso de los carabineros, cuando andan de franco, pueden hoy día, bajo un reglamento, utilizar su arma de servicio, hoy bajo un reglamento. Pero por eso justamente estamos proponiendo una ley que espero que el Ejecutivo la patrocine para que efectivamente cuando utilicen esa arma, y en el contexto, a propósito de esta discusión, efectivamente pueda ser el arma de servicio permanentemente, sea una ley, no sea un reglamento, que es una cuestión que naturalmente le compete también a esta discusión, pero para que sea específico vamos a presentar un proyecto para que los carabineros, no la Policía de Investigación la utiliza, ¿no? Pero los carabineros puedan utilizar su arma de servicio permanentemente y no utilizar su arma personal, como ocurre en muchos casos. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputado Johannes Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Solamente una consulta a la señora ministra. ¿Se entiende entonces que en el cumplimiento de sus funciones incluye entonces la protección de los recintos militares, cualquiera de sus medios materiales y humanos, y asimismo cuando están llamados al resguardo del orden público o la seguridad interior conforme a la Constitución y la ley? Estoy entendiendo eso bajo en cumplimiento de sus funciones. Diputado, si usted me permite, Por su intermedio, disculpe, esa es una indicación que usted formula al inciso segundo. Sí, lo sé, pero por eso estoy haciendo la pregunta. Si en la indicación del Ejecutivo, donde dice en el cumplimiento de sus funciones, se subentiende lo que nosotros redactamos en nuestra indicación. Es que como no ha sido materia, no se ha aprobado, no se ha regulado, efectivamente no. Queda solo de manera amplia, en mi opinión, al cumplimiento de sus funciones, y usted tiene una indicación al inciso segundo, que es un tema distinto. Se refiere solo a las fuerzas de orden y seguridad pública. Ok, o sea, todavía no estamos en la Todavía no primera estamos en el indicación. inciso segundo. Ah, ya, perfecto. Estamos en el inciso disculpe, primero, entonces. Johannes. ¿Ok? Ok, está medianamente claro. Entonces, en votación, señor secretario, tal como señalamos el artículo primero, inciso por inciso, vamos a votar en el inciso primero, Exacto. con la indicación del Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, estamos en el artículo primero, en este momento en el inciso primero, que usted procede a votar con la indicación del Ejecutivo. Con la indicación Sí. del Ejecutivo. Don Jaime Araya. Don Jaime. ¿Llegó Jaime, no? No, está. no llega ahora. La macuca. Doña Kiara Barquiesi. A favor. A favor, doña Kiara. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. Presidente, entendiendo lo que señaló la ministra y conforme a que cuando entendemos que en cumplimiento de sus funciones, un personal de Franco, un carabinero civil, en fin, una persona que está en una investigación encubierta, también puede hacer uso efectivamente de sus armas y servicios, yo voto a favor y es importante que quede para la historia fidedigna de la ley. A favor, don Miguel Ángel Calisto. Doña Alejandra Plasencia también representa a doña Carol Cariola. A favor, secretario. A favor, dos votos. Don José Miguel Castro. A favor, don José Miguel. Doña María Elvisa Cordero. Gracias, doña María Elvisa. Don Gonzalo Vinter. Don A Gonzalo. favor, y entiendo que está ingresado el reemplazo de la diputada Frías también, ¿no? Sí. Ya. Son dos Entonces, a favor y a favor. Sí. Son dos votos. Jorge también tiene. Sí, tiene dos. Sí, eso. Don Marcos y la vaca. A favor, don Marcos. Doña Pamela Giles. En contra. En contra, diputada Giles. Don Andrés Joanet. A favor, A favor, señor secretario. diputado señor Joanet. Don Henry Lizama. No. Don Henry Leal. No está. Don Andrés Lonton. A favor. A favor, don Andrés. Doña Gloria. Perdón, don Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. A favor, don Johannes. Doña Maite Orsini. A favor. A favor. Había votado doña Alejandra, dos por doña Cariola, señora Chinita Cariola y de ella. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis Sánchez. Don Diego Schalper.
A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Don Gonzalo ya había votado por él y por la diputada Fríes. Y el señor presidente. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, Estamos 7, listos. 8, 9, 10, Con eso ya estamos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Pero ya partimos. 21, 22, 23, 24. Se aprueba entonces 24. por 24 votos a favor Y y un uno voto en en contra el artículo primero, inciso primero. A continuación corresponde sancionar el inciso segundo del proyecto de ley, que señala esta ley aplicará también al personal de las Fuerzas Armadas y de los servicios bajo su dependencia cuando son llamados a cumplir funciones de resguardo del orden público o de la seguridad pública interior conforme a la Constitución y la ley. Respecto a este inciso segundo está la indicación número 4 del Ejecutivo, que elimina en el inciso segundo la frase y de los servicios bajo su dependencia. Todo en el marco planteado inicialmente por la señora ministra en orden a simplificar esta normativa y que efectivamente durante el desarrollo y la tramitación de este proyecto de ley se puedan ver las particularidades o especificidades propias de esta norma. También hay una indicación del diputado Kaiser y Sánchez que señala esta ley aplicará también, que sustituye el inciso segundo, donde señala esta ley aplicará también a las Fuerzas Armadas con ocasión de la protección de sus recintos militares o cualquiera de sus medios materiales y humanos, y asimismo cuando son llamados a cumplir funciones de resguardo del orden público. Ahí continúa con el texto original o de la seguridad pública interior conforme a la Constitución y la ley. Existen dos indicaciones respecto del texto propuesto en el inciso segundo. Yo voy a proceder a votar en primer lugar la del Ejecutivo, que tiene por objeto simplificar la determinación del artículo primero, sin perjuicio que existe una segunda. Diputado Kaiser, ¿la va a retirar? ¿No? Señor presidente, lo que sucede es lo siguiente. Es un tema a lo largo de la tramitación, probablemente se nos vayan ocurriendo cosas. Sí. Pero, por ejemplo, la indicación del Ejecutivo plantea elimínase en su inciso según la frase y de los servicios de su dependencia. La DGAC es un servicio y tienen la facultad y la obligación de mantener o de resguardar la seguridad de los aeropuertos. En ese sentido, quedaría la DGAC fuera de las RUF. No sé si eso es querido, no creo. Lo que pasa... No, a lo que voy es que nosotros tenemos la Policía Marítima, tenemos las Fuerzas de Orden, el servicio, en este caso, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, efectivamente está en un proceso también de transformación en una especie de policía. Entonces, ¿vamos a considerarlo o no? Es una duda que yo estoy planteando en razón de la indicación del Ejecutivo. Muchísimas gracias. Legítimo, diputado, yo entiendo su planteamiento. Claramente esa es una mera expectativa que ojalá se materialice respecto a la formulación de la DGAC. Estamos viendo solo temas de control de orden público y seguridad. Entonces, usted tiene una indicación o una observación respecto a esta indicación formulada por el Ejecutivo. Le quiero ofrecer la palabra a la señora ministra. Sí, presidente. Bueno, en vista de esta simplificación, no se está haciendo un cambio del marco de aplicación de la norma, sino que se está expresando de un modo más simple algo que, digamos, representa desde el punto de vista de su significado lo mismo que si dijéramos y los servicios bajo su dependencia. Los servicios bajo su dependencia son las Fuerzas Armadas. Directemar es las Fuerzas Armadas y por lo tanto no es que quedan fuera, sino que se consideró que era mucho más, digamos, limpio decir Fuerzas Armadas porque eso implica todo lo anterior. Respecto a la indicación, ya anticipábamos, creo que en la sesión anterior, que como Ejecutivo esto es una innovación completa. Hoy día este es un tema en el cual no hay posibilidad alguna de actuación de las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo considera que podría ser atendible considerar que la actuación que se hace en el marco de los recintos militares podría entrar o podríamos aplicarle, digamos, esta normativa. Creemos que es peligroso extender eso a los traslados y los movimientos porque ahí la cantidad de hipótesis son infinitas. Esto puede suceder en cualquier circunstancia y ahí es mejor, digamos, ser más cautelosos
y más, digamos, conservadores y no innovar. Pero respecto a los recintos, creemos que puede ser una buena idea y además es un problema que existe y podemos resolver. El otro problema no ha sido planteado y quizás lo podamos generar si provocamos, digamos, y abrimos esta discusión de las RUF en los traslados. Muchas gracias, ministra. Le doy la palabra de inmediato, diputado Sánchez. Entiendo entonces que existe un compromiso por parte del Ejecutivo de regular más adelante lo que son recintos militares o que queda acá. ¿Pero con qué redacción? Sí, con la mitad de la redacción. Perfecto. Diputado Sánchez, luego diputado Llonet. Muchas gracias, presidente. Respecto de lo que usted señalaba del orden de la votación, me preocupa lo siguiente, un problema de lógica nada más. La indicación del Ejecutivo lo que hace es modificar la redacción actual del inciso segundo, incorporando un par de palabras, mientras que la indicación que presentamos junto con el diputado Kaiser sustituye completamente el párrafo segundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se vota primero la indicación del Ejecutivo y esa se aprueba, podría entenderse que es absolutamente incompatible con la otra y no se llega a votar siquiera, mientras que si se vota la anterior y es rechazada, es más fácil proseguir a la discusión de si mantenemos la redacción actual del inciso segundo o le agregamos esta frase. Entonces, me parece que tiene más sentido votar primero el punto 3 y después el punto 4 y no la inversa. Gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Como usted bien sabe, le corresponde al presidente establecer el orden, pero tomando en consideración lo que usted plantea, lo que nos ha formulado la ministra en orden que también es importante resguardar los recintos militares, voy a proponer una indicación que esperamos adecue esta problemática, que se haga cargo de este inciso segundo y parte también de lo que están formulando con respecto a los recintos militares. Diputado Kaiser. Una solicitud, señor presidente, si en esa indicación también se tuviese en cuenta. A ver, nosotros hace poco tiempo atrás vimos que la Dirección General de Aeronáutica Civil sufrió la pérdida de varios de sus hombres en el asalto al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Una persona murió y un funcionario murió y creo que hubo varios heridos en este intercambio de disparos. Lo que significa también que la Dirección General de Aeronáutica Civil está cumpliendo funciones de seguridad en el aeropuerto. Tienen armas y por lo tanto tienen que estar también regulados y también protegidos por la misma legislación. Entonces yo consideraría, como es un servicio, y es un servicio que no está integrado al 100% dentro de la Fuerza Aérea, a pesar de que hay una línea de dependencia, pero es un servicio relativamente autónomo. No. ¿No? La Dirección General de Aeronáutica Depende. Civil es un servicio, Sí. pero es un servicio de la Fuerza Aérea. Dependiente. Sí. Pero cuando usted elimina los servicios, Disculpe. no es personal Tiene la uniformado. palabra el diputado Kaiser. Estoy tratando de explicarme. Siendo un servicio de la Fuerza Aérea, caería en el caso de que se eliminase el término servicios bajo la misma norma o la norma general. Entonces, si pudiésemos de alguna manera adaptar o la indicación que se proponga para que también incluya a la Dirección General de Aeronáutica Civil, para no olvidarla. Muchas gracias, diputado Kaiser. Yo siento, eso sí, diputado, es una opinión personal, que efectivamente la propia ministra al plantear que todas las Fuerzas Armadas incluyen todos los servicios dependientes de las Fuerzas Armadas. Así lo ha manifestado expresamente la ministra y va a quedar en la historia fidedigna de la ley. De todas maneras, Johannes, todos los servicios dependientes de las Fuerzas Armadas se encuentran incorporados dentro de la norma. ¿Ok? Diputado Joanet. Gracias, presidente. Me alegra que la ministra acoja lo de la protección de recintos militares. Solo tengo una duda respecto a lo que ella plantea sobre el traslado. En estado de excepción están protegidos permanentemente, ¿no? Sí. Y eso que no basta reafirmarlo, está ya, porque en estado de excepción están protegidos siempre. No, claro, porque Le ofrezco la palabra, ministra. No, en el estado de excepción están cumpliendo funciones de orden público, no, en el estado de excepción no entra completamente. Lo que no entraría son traslados en contexto en que no hay estado de excepción, no hay un llamado excepcional a cumplir algún rol, como podría ser la frontera o algo por el estilo. Ahí eso no entraría, pero en estado de excepción sí, porque hay una actuación que está en virtud de este rol excepcional de orden público.
Entonces, todos los traslados que están ahí considerados son parte de la aplicación de esta norma. Muchas gracias, diputado Jones. Le ofrezco la palabra al diputado Longton, al diputado Chalper. Gracias, presidente. Una pregunta a la ministra. Lo de los servicios de su dependencia yo lo entiendo como que son servicios que no ejercen labores de orden público. A mí se me viene a la cabeza el Instituto Geográfico Militar, por ejemplo, que no ejerce labores de orden público. Por lo tanto, no todos los servicios de su dependencia no necesariamente no ejercen labores de orden público, sí las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, por eso no se distingue. Por eso no se distingue. Entonces, así lo entiendo yo. Me imagino que esa también es la lectura del gobierno por sacar un servicio de dependencia. Ya, perfecto, eso. Gracias, presidente. Por eso no distingue, diputado. Oye, hemos elaborado entonces una indicación. Diputado Chalper, usted. Hemos elaborado una indicación en función también de lo que proponían los diputados Kaiser y Sánchez y lo que plantea la ministra en orden a los recintos militares, a reemplazar este inciso segundo por el siguiente. Esta ley aplicará también al personal de las Fuerzas Armadas cuando son llamados a cumplir funciones de resguardo de orden público, protección de sus recintos militares o la de seguridad pública interior conforme a la Constitución y la ley. Creo que recoge todo el inciso segundo. Sobre el punto, diputado Chalper, diputado Sánchez. Sí, yo a mí me parece bastante razonable. Solo cambiaría una cosa que usted se ríe, pero que en vez de aplicará, se dice se aplicará. Esta ley se aplicará, no aplicará. Falta un SE. Sí, un conjuntivo. Lo modificamos de todas maneras. Y la leemos de nuevo para mayor comprensión de la comisión. Esta ley se aplicará también al personal de las Fuerzas Armadas cuando son llamados a cumplir funciones de resguardo de orden público, protección de sus recintos militares o de la seguridad pública interior conforme a la Constitución y la ley. Ahí hicimos cuenta de su observación. Diputado Sánchez. Debo entender, presidente, entonces que la intención es no incluir en esto, adicional al resguardo de recintos militares, el resguardo de cualquiera de sus medios materiales y humanos, que eso estaría faltando. Sí. ¿No se incorporaría? Entonces? No, y lo podemos desarrollar a continuación de la norma, pero en esta indicación no. ¿Okay? ¿Y cuál es la diferencia de criterio entonces? Porque está planteando el objeto de la norma tal como señaló la ministra, sin perjuicio de que puedan haber indicaciones posteriores que puedan recoger esa materia de votación. Recordar que estamos en el artículo primero, inciso segundo. Se ofrece la palabra en votación entonces el inciso segundo, que con esta indicación, que sustituye y recoge lo planteado por las y los diputados. Esta ley se aplicará también al personal de las Fuerzas Armadas cuando son llamadas a cumplir funciones de resguardo del orden público, protección de sus recintos militares o de la seguridad pública interior conforme a la Constitución y la ley. Esta indicación la suscribí yo, si alguien más la quiere suscribir. ¿Sí? ¿Sí? Diputado Longton. Estamos en votación. Johannes, son 2 veces por artículo. Sí. Cuénteme, diputado Kaiser. El punto es el siguiente, no solamente, un transporte, por ejemplo, ya sea de tropas o de munición, también requiere de protección, y esa protección tiene que estar regulada por las reglas de uso de la fuerza. Toda función, disculpe diputado, toda función que desarrollan el cumplimiento de su deber las Fuerzas Armadas, ya sea conduciendo, acompañando, custodiando, están cubiertos por las reglas de uso de la fuerza. Es más, la propia ministra, a propósito de lo que plantea el diputado Longton, claramente no puede distinguir todos los servicios porque hay servicios. Verbigracia plantea al diputado Longton, el Instituto Geográfico Militar no cumple ningún tipo de esos resguardos. Por eso se deja amplio para comprenderlos a todos. Espero haber absuelto su consulta, diputado Kaiser. En votación. Gracias, señor presidente. En votación, la indicación que usted hace unos segundos leyó, que sustituye el inciso segundo del artículo primero. Doña Kiara Barquiesi, la indicación. A favor. A favor, doña Kiara. Don Jorge Alessandri Vergara. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor. Doña Alejandra Plasencia. Con sus dos A votos. favor. A favor. Don José Miguel Castro. A favor, señor secretario. A favor. Doña María Luisa Cordero. A favor, señor secretario. Gracias, doña María Luisa. Don Gonzalo Winter. A favor. Don Gonzalo también con sus 2 votos. Don Marcos y la Vaca. A favor. Doña Pamela Giles.
En contra. Contra, doña Pamela Giles. Don Andrés Joanet. Solo una aclaración que no pude antes de intervenir sobre eso. La DGAC no tiene facultades policiales, salvo en el artículo 83 del Código Aeronáutico para inspeccionar naves. Lo que tiene en la pista son una especie de guardia de seguridad privada. Y por tanto, solamente quería hacer esa aclaración y a favor. A favor, don Andrés Joanet. Don Henry Leal. A favor, don señor Leal. Don Andrés Lonton. A favor. Don Johannes Kaiser. A favor, señor presidente. A favor. Doña Maite Orsini. Sí, presidente, quisiera argumentar mi voto, si me lo permite. Presidente, yo por regla general soy contraria a apoyar la idea de que las Fuerzas Armadas cumplan roles de orden público. Sin embargo, entendiendo que la Constitución ya entrega esas facultades en casos excepcionales y extraordinarios, creo que debiesen tratarse las reglas del uso de fuerza de las Fuerzas Armadas de manera excepcional y de manera excepcionalísima como los trata la Constitución, y que debiesen estar reguladas en ese contexto en una ley distinta de la ley que regula las fuerzas de orden y seguridad pública. Por eso, presidente, voy a votar en contra de este inciso. En contra, doña Maite Orsini. Don Luis Sánchez. A favor. A favor, diputado Sánchez. Don Diego Schalper. Presidente, muy breve, yo voy a votar a favor exactamente por el argumento inverso de la diputada Orsini por su intermedio, porque me parece que acá lo que marca el sentido de la norma es el objeto a custodiar, que en este caso es cómo resguardamos y damos seguridad a los que ejercen el monopolio de la fuerza, ya sea Carabineros y las policías en su caso, o las Fuerzas Armadas, en el contexto del Estado de Derecho. Eso es lo que estamos regulando y, por lo tanto, yo soy partidario de que esto se regule de manera sistemática y orgánica en un mismo cuerpo legal, por una cosa teleológica, que es que el fin de la norma va a permitir al intérprete el día de mañana darle un sentido correcto a la normativa. A favor, presidente. A favor, diputado Schalper. Don Leonardo Soto. A favor. Don Leonardo, a favor. Y señor presidente. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. Tenemos, vamos a sacar la cuenta, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Vamos, 18, salvamos la primera. 20, 22 también. 22. 22 y 3 en contra. 22, 3-0. Entonces se aprueba el inciso segundo. Sí. Por haberse aprobado esta indicación, suscrita por quien habla, diputado Longton, diputado Schalper, diputado Ilavaca, diputado Soto, diputado Calisto, se entiendan rechazadas por incompatibles las indicaciones número 3 y número 4 de los diputados Kaiser y Sánchez y del Ejecutivo en ese reglamento. Sí. Sí. Pero son incompatibles. A continuación, hay una indicación de los diputados Longton, Castro y Schalper para incorporar un inciso tercero nuevo al inciso primero en los siguientes términos. Recordar que originalmente tenía 2 incisos y esta indicación promueve incorporar un tercer inciso que señala las fuerzas de orden y seguridad pública y las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza y resguardan a las personas de las vulneraciones a los derechos humanos cometidas especialmente por el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y otros tipos de delincuencia. El presidente considera que esta indicación es inadmisible, primero por ser inconstitucional, porque el artículo 101 de nuestra Constitución regula las funciones de las Fuerzas Armadas y no a través de una ley podemos ni siquiera particularizarlas ni generar especificidad. Y en segundo lugar, porque a juicio mío se aleja de la idea matriz del proyecto, tal como establece el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional y el artículo 227 de nuestro reglamento. ¿Por qué? Porque lo que hace es describir, acotar, por ejemplo, solo a los derechos humanos, la definición que hace el artículo 101 de la Constitución. Y se aparta de las ideas matrices del proyecto. La declara inadmisible, reclama la admisibilidad del diputado
Longton. Don Andrés. Ahí. Presidente, yo estoy en absoluto desacuerdo con su apreciación de inadmisibilidad porque esta es una frase declarativa, no es dispositiva. No agrega ningún tipo de función adicional, ni está estableciendo un objetivo determinado. Es un principio orientador respecto al uso de la fuerza en los principales dilemas que estamos viendo como sociedad, que son el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. O sea, inspira el proyecto frente a las principales amenazas que estamos viviendo como país. No le estoy dando ninguna atribución adicional, no estoy metiendo como recurso de administración del Estado, es una frase inspiradora y que por ningún motivo es dispositiva y por lo tanto me parece que es un principio orientador que es relevante precisamente para el rol que van a cumplir nuestras Fuerzas Armadas y las policías para efectos de que tengan claridad cuáles son las principales amenazas que estamos viviendo como país. Muchas gracias, diputado. Sobre la admisibilidad, diputado Winter y luego el diputado Kaiser. Presidente, yo creo que el diputado Longton puede tener un punto respecto de que eventualmente no se crease una función nueva. Yo creo que sí lo hace, pero lo que sí es indiscutible es que está fuera de las ideas matrices del proyecto, por cuanto hace una cuestión bien específica, que es que establece cuál es el principio y la misión de las Fuerzas Armadas y de Orden en el país, no respecto de esta ley, cuando establece que se arrogan el monopolio de la fuerza. Pero además tiene un error conceptual muy grave, que es que en la teoría del monopolio de la fuerza legítima, que es aceptada en todas las escuelas de Derecho de Occidente hoy en día, no son las Fuerzas Armadas las que se arrogan el monopolio de la fuerza, es el Estado quien lo ejecuta a través de las Fuerzas Armadas y de Orden. No hay ninguna teoría del Estado en el mundo que crea esto. O sea, se acaba de crear una teoría filosófica que se carga la clase de introducción al derecho de todas las escuelas de Derecho de Occidente, ¿ya? Pero además se da cuenta, presidente, usted lo grave que sería que tiene la palabra el diputado. Presidente, se da cuenta lo grave que sería que estableciéramos que ya no tiene el Estado, es decir, el soberano que democráticamente establece normas, el que tiene el monopolio de la fuerza, sino las Fuerzas Armadas. Estaríamos estableciendo que tienen efectivamente autonomía en el uso de la fuerza. Por lo tanto, esa discusión, que puede ser interesante o no, yo creo que no, es una discusión riquísima, larguísima, pero que está completamente ajena a la discusión sobre normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública en las circunstancias que se señala. Porque además, esto no está respecto de las circunstancias que se señala, por lo tanto, de la idea matriz está años luz. Yo comparto eso, le invito a comentarlo, Diego y Andrés, porque efectivamente además en la redacción, sí, diputado Castro, en la redacción además dice, las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza y resguardo a las personas de las vulneraciones a los derechos humanos. O sea, solo vulneraciones a los derechos humanos cometidas por actos terroristas o delincuencia. Yo creo que el concepto es mucho más amplio y lo restringe. Esa es mi opinión. Diputado Castro. Gracias, señor presidente. Disculpe, diputado Castro, tenía la palabra el diputado Kaiser. Sí, señor presidente, para darle un otro cariz también, si el señor secretario nos puede dar su opinión respecto a la admisibilidad, muchísimas gracias. Señor. Gracias, diputado Kaiser. Señor secretario, si fuera tan amable. Sí, gracias, señor presidente. Excepcionalmente voy a pronunciarme porque corresponde esto a una facultad exclusiva del presidente de la comisión. En relación con el proyecto tiene un objetivo que es el regular el uso de las fuerzas, normas sobre la regulación del uso de las fuerzas. No tiene como propósito el establecer para las Fuerzas Armadas algún tipo de funciones, ¿cierto?, que sean diferentes a las que actualmente establecen la Constitución y las leyes de la República. El objetivo de esto está solamente dentro del margen en que estemos, que estén las indicaciones, perfeccionando la regulación del uso de la fuerza en el marco de las funciones que actualmente tienen las Fuerzas Armadas y los organismos de orden y seguridad pública. Por otro lado, señor presidente, en relación con el tema que es constitucional, tenemos que la Constitución establece en el artículo 101, en su inciso segundo y en su inciso tercero, establece con toda claridad cuáles son las funciones que tienen las fuerzas de orden y seguridad pública, como también las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas,
establece que están únicamente constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Las fuerzas de orden y seguridad pública, a todo esto se complementa con la normativa de la propia Constitución en materia de estado de excepción, que hay que entenderlo siempre en ese sentido. Pero está regulado todo esto en términos constitucionales. La Fuerza de Orden y Seguridad Pública está integrada solo por carabineros e investigaciones y constituye la fuerza pública que existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas, depende del Ministerio encargado de la seguridad pública. De tal manera, señor presidente, que creo que su observación ha sido adecuada. Gracias. Diputado Chalper, muy breve. Yo le pido que lo ponga en votación porque yo la verdad que de la sola lectura del secretario queda claro que si fuera por eso, lo estrictamente aludido a las Fuerzas Armadas dice defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional, lo cual todos lo sabemos y por lo mismo estamos haciendo esta regulación, porque dado que estamos abstrayéndonos del fin mismo que le da la Constitución y estamos pormenorizando un rol extraordinario, es que estamos haciendo esto. Y lo que pretendemos con esta indicación, presidente, y por lo demás tenemos la facultad de pedir que se ponga en votación, sí. Así que no veo por qué estamos discutiendo tanto. No. Entonces, para cerrar, simplemente lo que nos interesa es, en el marco de una norma que regula la manera en cómo se ejerce la fuerza, reiterar el principio de que el monopolio de la fuerza se ejerce solamente por parte de los cuerpos armados, que es lo que dice nuestra Constitución en el inciso final del 101. Bueno, el 101 en su inciso final es lo que dice. Habla de cuerpos armados. Okay. Y por último, presidente, lo que se pretende en la frase final es hacer una especial alusión interpretativa cuando se trate de la motivación que puede hacer actuar a las Fuerzas Armadas en materia de orden, que es precisamente el combate al terrorismo, al narcotráfico y al crimen organizado, que por lo demás, por más que el asesor se inquiete, es la motivación que normalmente se emplea en el mundo para poner a disposición del orden público a las Fuerzas Armadas. Así que le pido, presidente, que lo ponga en votación y bueno, veamos quién está del lado de las Fuerzas Armadas. Sí, yo lo que quisiera plantear solo para precisar, Diego, que puede ser una decisión más de fondo, efectivamente hay, en mi opinión, por eso la declaro inadmisible, es inconstitucional porque el artículo 101 lo regula. No creo que una norma infraconstitucional pueda establecer principios orientadores de una norma constitucional, al no tener el mismo rango. Y en segundo lugar, creo que también, sin perjuicio de la legítima intención, hay un error al entregar a las Fuerzas Armadas el monopolio de la fuerza. Porque efectivamente el uso del monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, como plantea el diputado Winter. Y en tercer lugar, recordar que el artículo primero, en su oportunidad, la indicación fue rechazada. La presente ley tiene por objeto el uso de las Fuerzas Armadas, seguridad pública interior, especialmente frente a amenazas como terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Entonces, se rechazó en su oportunidad. Es que ya fue rechazado, pues, Diego. Por eso le pido, Diego, que sería sensato retirarla. Ministra. ¿Sería sensato por el presidente? Presidente. A ver. Perdón, presidente, más allá de las posturas que hay en este debate, yo quisiera insistir en cuál es el objeto de esta ley. Y este debate está fuera del objeto de esta ley. Pediría, por favor, si es posible, que se escuche el argumento. Sí. Tiene la palabra la ministra, si le ponemos diputado Sánchez. Es que en particular me preocupa, presidente, que se diga, porque también en la vuelta anterior se dijo y se planteó aquí, por el lado contrario de la mesa, que este proyecto creaba nuevas funciones para las policías y las Fuerzas Armadas. Y aquí lo que dice es que se les van a aplicar estas reglas en el ejercicio de sus funciones, las que tienen de acuerdo a la ley vigente. Aquí no se crea ninguna función nueva. Menos aún es parte del objeto de esta ley decidir las prioridades de la seguridad pública. Disculpe, por favor. Ministra, usted tiene la palabra. A ver, perdón. Quiero insistir en esto porque esto que estamos haciendo, estamos legislando las reglas de uso de la fuerza que se le van a aplicar a las fuerzas de orden, a las Fuerzas Armadas cuando corresponda, de aquí en adelante. Las prioridades de seguridad pública no pueden definirse en esta ley. Esas prioridades pueden cambiar el día de mañana. En esta prioridad no están las fronteras, no está el orden público, no está la prevención del delito común y no corresponde que estén, porque esta ley es para poner reglas de uso de la fuerza, no para decidir prioridades de seguridad pública. No corresponde que aquí demos esa discusión. Puede ser una discusión muy válida, a lo mejor alguien quiere fijar por ley las prioridades de seguridad pública, lo consideraría un error, porque creo que eso es la tarea de la política y de los gobiernos de acuerdo a la situación. Pero si alguien lo quiere hacer, hagamos una ley de prioridades de la seguridad pública.
pero no un proyecto que es para las reglas que se van a ocupar, cualquiera sea la actuación que esté haciéndose, sea en un tema prioritario o sea en un tema secundario. Se aplican las mismas reglas. Muchas gracias, presidente. ministra. Agotado el debate, vamos a someter a votación entonces la admisibilidad de la indicación. Es que es la admisibilidad de la indicación. En votación. Gracias, señor presidente. Como había conversado con el señor presidente, se estableció a nivel de secretarías de comisiones un procedimiento único para los efectos de las inadmisibilidades en el sentido de uniformar criterios, y por eso es que lo que se va a poner en votación es la solicitud de inadmisibilidad que el señor diputado ha presentado, y aquellos que voten a favor, por eso quiero aclarar, porque nosotros teníamos un sistema distinto, ¿sí? Quiero que quede claro que lo que se va a poner en votación es la solicitud del señor diputado en orden a declarar admisible la indicación por el señor diputado y otros diputados también. Por lo tanto, que quede claro que quienes votan a favor en este momento, por eso estoy precisando para que no nos enredemos, es quienes votan a favor de la admisibilidad de la indicación. ¿Ah? Eso es. Y quienes votan en contra de la admisibilidad y por lo tanto están apoyando a la mesa. Ya quedó claro que quienes votan a favor de la admisibilidad, ¿cierto? Para que no haya un enredo. No, es que ahora uniformamos criterios, entonces ahora hay que votar por la admisibilidad. Exactamente. Quienes votan a favor de la admisibilidad de esta indicación. Eso quiero que quede claro. Doña Chiara Marchesi, al final, doña Chiara, don Jorge Alessandri. A favor de la admisibilidad de la indicación de los diputados de RN. Bien, don Jorge. Don Gustavo Benavente. Presidente, yo compartiendo el fondo de que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos, voto en contra. En contra de la admisibilidad. Don Miguel Ángel Calisto. Presidente, mire, yo comparto el espíritu que mueve a los autores de la indicación, pero efectivamente, y rara vez en esta oportunidad coincidiendo con el argumento del diputado Winter, creo que esta indicación está mal redactada a propósito de lo que se señalaba. Por lo tanto, yo voto en contra. En contra de la admisibilidad de la indicación. Diputada Alejandra Plasencia. Tiene 2 votos. En contra, secretario. En contra, doña Alejandra Plasencia. Don José Miguel Castro. A favor, señor secretario. A favor, don José Miguel Castro. Doña María Luisa Cordero. A favor, señor secretario. A favor, la señora María Luisa Cordero. Don Gonzalo Winter. En contra. Don Gonzalo, Y en contra. En contra. Don Marcos y la Vaca. En contra, don Marcos y la Vaca. Doña Pamela Giles. Para mí es compleja esta decisión y voy a explicar por qué es compleja esta decisión. Efectivamente, me sentí citada por la ministra en su intervención inmediatamente anterior. Yo considero, y así lo he dicho, que este proyecto, y particularmente su primer artículo en que está el objeto del proyecto, subvierte las tareas constitucionales de las Fuerzas Armadas. Y lo que hace básicamente es radicar un objeto que ahora no tienen las Fuerzas Armadas, salvo en momentos excepcionales, y convertir ese en un objeto permanente, que es el de la seguridad pública. En tanto, las interpretaciones constitucionales, todas ellas, de lo que dice la Constitución, es que son otras las tareas hasta aquí de las Fuerzas Armadas. Yo me he manifestado en contra del objeto de este proyecto de ley, por cuanto no estoy disponible para hacerme cargo de la matanza que va a resultar de personas probablemente civiles inocentes
de este cambio, que a mi juicio además es inconstitucional. Entonces, aquí lo que está en comento no es si yo estoy de acuerdo o no de acuerdo con la indicación, sino que si esta es admisible o inadmisible. Y el problema que se me genera a mí de técnica legislativa, que me parece un problema interesante, es que si hay un proyecto que a mi juicio es inconstitucional y subvierte el objeto que deberían tener las Fuerzas Armadas, que tienen radicadas las Fuerzas Armadas en la Constitución hoy, sería entonces, me imagino yo, perfectamente admisible una indicación que es abiertamente inconstitucional. Y por lo tanto, en ese marco, ya que estamos en la inconstitucionalidad que plantea este proyecto, vendría a ser admisible la indicación. ¿Su votación, diputado? A favor. A favor, diputada Pamela Giles. Don Andrés Joanet. Es un silogismo. Dentro de todo este espectro de inadmisibilidad, Diputado Castro, y el diputado Castro. Cachito está aquí. Yo quisiera solo, estamos justamente discutiendo el monopolio de la fuerza y a propósito, efectivamente, ya el diputado Pinter lo ha aclarado, que efectivamente el soberano es el pueblo, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y a propósito más que tiene que ver justamente con la legitimidad de la fuerza y justamente la dominación de la fuerza depende de la legalidad. ¿Ya? Y en ese contexto, como decía justamente el vecino del río Nécar, quien tiene ese monopolio es efectivamente el Estado, y el Estado es el que tiene esa dominación y el Estado es el que domina las Fuerzas Armadas. Dicho eso, estoy en contra de la admisibilidad. En contra, don Andrés Joanet. Señor Henry Leal. A favor, presidente. A favor, señor Leal. Don Andrés Longton, con 2 votos. A favor, don Andrés. Don Johannes Kaiser. Un segundo. Muchas gracias, señor secretario. A ver, efectivamente, esta norma legal entraría a afectar en su extensión una norma que ya es constitucional. Yo estoy de acuerdo absolutamente con el espíritu. Efectivamente, creo que el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y otros tipos de delincuencia pueden y violar los derechos humanos. Pero así como está formulado en este momento, creo que no es admisible en este contexto. Muchísimas gracias, señor presidente. En contra. En contra de la admisibilidad. Ya. En contra, diputado señor Johannes Kaiser. Doña Maite Orsini. A favor de la mesa. Ya. Entonces, en contra de la admisibilidad. Con 2 votos, porque ella tiene, el diputado Orsini tiene 2 votos. Don Luis Sánchez. A favor, don Luis Sánchez. Don Diego Chalper. A favor, don Diego Chalper. Don Leonardo Soto. Sí, yo voy a votar en contra de esta disposición, porque básicamente lo que hace, que no ha sido mencionado acá, es extender el objeto de la labor de la Fuerza Armada, ni siquiera en el contexto de estas reglas, a objetivos distintos de los que tienen en la Constitución, en la ley que regula los estados de excepción constitucional, que no establecen estos objetivos, en la ley que creó el resguardo de la frontera norte, tampoco se define este objetivo. Bueno, en infraestructura crítica que se van a definir objetivos específicos. Extenderlo simplemente, que uno de los objetivos de la Fuerza Armada es resguardar a las personas respecto a vulneraciones cometidas especialmente por el terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y otros tipos de delincuencia, de los cuales deben entenderse todos los tipos de delincuencia, significaría que las Fuerzas Armadas están obligadas a intervenir en todo momento, en cualquier circunstancia, sin ninguna sujeción a objetivos civiles, militares o de algún tipo. Y eso creo yo que ni los propios militares lo querrían. Por eso, presidente, voto a favor de la mesa. Entonces, sí, don Leonardo Soto, en contra de la solicitud de admisibilidad. ¿Y, señor presidente? Yo con 2 votos, yo quiero solo precisar que este va a ser un debate largo, lo que sí quiero dejar medianamente claro en mi opinión, de que efectivamente esta ley no pretende crear nuevas funciones ni atribuciones.
Hoy día, del punto de vista constitucional, no solo regula el artículo 101, sino que la modificación constitucional que genera infraestructura crítica, que está vigente a través de un decreto con fuerza de ley en la macrozona norte, y que está pendiente de la tramitación del resto de la ley en el Senado, y los estados de excepción constitucional. Hoy día nuestra Constitución habilita el uso, el control de orden público en estos casos específicos y excepcionales a las Fuerzas Armadas, y lo que estamos haciendo ahora es regular ese uso de la fuerza, no nuevas funciones ni atribuciones. En contra, y acto electoral, en contra, tiene razón el diputado. Señor presidente. Clara que quedó. Doña Quiera, perdón. A favor. A favor, doña Quiera. Entonces, tenemos, señor presidente, son 11 votos a favor, 14 en contra y 0 abstención. Se declara inadmisible entonces. Sí. Sí. También. También. Por eso somos especialmente cuidadosos en respetar para que el secretario vaya anotando. Tenemos don porque José Alessandri con 2 votos. No, pero a favor. Don Andrés Lonto con 2 votos. ¿Serían las 2 personas que votan con 2 votos? Claro. Sí. ¿Ok? Para que quede claro que sí se está contabilizando diputado leal. Con esto entonces... Y esta otra indicación que es igual que esta se la acaban de presentar el diputado Castro. ¿Ya? A mí me gustó la Fuerza de Orden y Seguridad Pública, la Fuerza Armada, le sacó esto. Sí, pero es inadmisible también. Es la misma cuestión. Oye, Castro, esto es lo mismo y es lo mismo. Acaba de presentar el diputado Henry Leal esta misma. A ver, sí, diputado. El diputado José Miguel Castro ha presentado una nueva indicación que reitera la declarada inadmisible recientemente. A juicio de este presidente, es claramente incompatible con lo recién votado. De todas maneras, le quiero ofrecer la palabra al diputado Castro, que insiste con su presentación. Sí, gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Esto es muy simple. Al parecer, y después de lo que nos dictó el diputado Winter, fue una verdadera blasfemia, una herejía lo que presentamos nosotros, al parecer, en términos constitucionales. Y frente a eso, efectivamente, lo que yo quiero es presentar lo mismo, porque el espíritu de esto, lo que nos tiene sentado aquí hoy en día, es justamente lo que es el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y otros tipos de delincuencia. La delincuencia en general. Esto es lo que nos tiene haciendo este proyecto. Y frente a eso, yo quise hacer la misma indicación, pero sacando el monopolio de la fuerza. Y creo yo que con eso se mantiene lo que para mí es importante, que es especialmente poner el foco en terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y otros tipos de delincuencia y hacerla admisible. Así que, si a usted le parece, señor presidente, me gustaría que se pusiera en votación, si usted no la considera admisible, la admisibilidad, y después de eso la votación si es que sale adelante. Muchas gracias, diputado. Usted ha formulado un incidente, yo quiero resolverlo, en atención a que efectivamente lo que hace usted en su indicación que presentó antes de comenzar la votación, lo que hace es omitir una sola frase. Solo tiene el monopolio de la fuerza, pero el debate que dimos en la admisibilidad decía relación con las funciones y atribuciones, si era amplio, si restringía. El diputado Longton, por su intermedio, también argumentó principios inspiradores, y a juicio de este presidente, diputado Castro, es absolutamente incompatible con lo ya resuelto. Por consiguiente, no es que lo declare inadmisible, sino que es absolutamente incompatible con lo resuelto, y la tengo por no presentada para todos los efectos. Sí, esa es la resolución. Es que cuando se... Es que no hay... Diputado Castro, no es que la esté declarando inadmisible, sino que es incompatible con lo votado y se tiene no presentada para todos los efectos legales. Y la otra indicación... Es que el reglamento establece, diputado Castro, que cuando se promueve una cuestión reglamentaria y esta está medianamente clara por parte del presidente, no es necesario que solicite la votación, salvo en los casos que están específicamente regulados, como es la admisibilidad de una indicación. Y respecto a la del diputado Leal, voy a hacer exactamente el mismo proceder, además con un agravante, diputado, si usted me permite, que fue presentada luego de que se inició la votación. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Es que ya lo sancioné, diputado. Ya lo sancioné. Sí.
Bueno, a continuación, diputado, porque vamos a continuar con el artículo 2. Es cierto, José, si no es por cero eso. El artículo 2 establece definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por, y el Ejecutivo nos ha formulado una indicación al artículo 2 para reemplazar el artículo 2 definiciones, por el siguiente, perdón. Artículo 2, definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por armamento, número 1, armamento, todas las armas o elementos regulados por la ley número 17.798 sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional. 2, armamento menos letal, aquel armamento diseñado o destinado a ser utilizado en personas o grupos de personas y que en su uso esperado o razonablemente previsto tienen un riesgo menor de causar la muerte o lesiones graves. Se entenderán como tales las armas de fuego convencionales cuando se utilicen para disparar municiones menos letales. 3, armamento letal, aquel armamento diseñado para o destinado a ser utilizado en personas o grupos de personas y que, en su uso esperado o razonablemente previsto, tiene un alto riesgo de causar la muerte o lesiones graves. Se entenderán como tales las armas de fuego convencionales cuando se utilicen para disparar balas convencionales u otras municiones letales. 4, objetivo legítimo. Es la finalidad que persigue el uso de la fuerza, la que debe estar en conformidad con la ley. Se entenderá como objetivo legítimo el deber encomendado al personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en conformidad con lo anterior. 5, uso de la fuerza, el empleo legítimo y excepcional de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, de conformidad con la Constitución y la ley, que se dirige contra una persona o cosa de acuerdo con los niveles de amenaza, resistencia o agresión. El uso de la fuerza se vale de medios físicos, ya sea mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos o de otro tipo, para coaccionar o influir en el comportamiento o causar daños materiales. El uso de la fuerza puede provocar lesiones e incluso la muerte. No todo uso de la fuerza es apto o adecuado para el cumplimiento de los objetivos legítimos de la función policial. Esa es la indicación formulada por el Ejecutivo. Podríamos ir en orden por concepto, ¿no? Sí, Ya. le voy a entregar, eso sí, el uso de la palabra al Ministerio, si me permiten, para poder explicar el artículo 2 completo y luego procedemos a votar numeral por numeral. Solicitaría, presidente, si podemos permitir que Rafael Collado haga una breve, digamos, descripción de los contenidos. Si lo tiene bien la comisión, diputado Castro no está de acuerdo, lo someto a votación, que intervenga por votación económica. No, la unanimidad para que forme parte de la mesa. Secretario. Lo que pasa es que ya hubo una votación anterior que el señor presidente logró la unanimidad para que el asesor participe y pueda sentar en la mesa y pueda asesorar a la ministra. Ok, le ofrezco la palabra, señor Collado. Gracias, señor presidente. Esta indicación lo que busca, primero, es simplificar el proyecto, algo que está presente en todas las indicaciones del Ejecutivo en relación a lo que estaba presentado originalmente. Lo primero y más importante es que nosotros dejamos fuera de las definiciones reglas legales que constituyen exención de responsabilidad. Entonces, cumplimiento del deber y legítima defensa nos parecía que, acogiendo un poco las conversaciones, comentarios y revisiones que hemos tenido en este tiempo, no valía la pena incluirlas porque están en la ley. ¿Ya? Entonces está el artículo 10, número 10, el artículo 10, número 4 y el artículo 10, número 6 del Código Penal. Establece lo que son las exenciones de responsabilidad penal, entonces las sacamos de la definición para que no hubiera conflicto interpretativo al momento de aplicar la regla, en donde legítima defensa fuera A para esta normativa y B para el Código Penal, por ejemplo. Entonces eso lo sacamos. Segundo, simplificamos el proyecto para que armamento fuera lo que dice la ley de control de armas. Entonces, en ese sentido, ya no hay una definición no de armamento menos letal, sino que de armamento, que es la ley de armas la que establece qué es el armamento. Y respecto del armamento menos letal y el armamento letal, que aparece aquí, no estaba antes el armamento letal, ahora está acá, es una concordancia con las reglas y las etapas que van a venir más adelante en el proyecto. Es decir, en las 5 etapas para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y en la regla número 6, 7 y 8, que son estas reglas que estamos estableciendo de manera excepcional para las Fuerzas Armadas en un título específico, se establecen los mismos conceptos. Armamento
armamento, armamento menos letal y armamento letal. ¿Por qué? Porque de esas definiciones nacen, por ejemplo, la etapa número 4 para carabineros, que se habla de armamento menos letal, o la regla número 7 para la Fuerza Armada, que habla de armamento menos letal. Eso es básicamente las indicaciones. El día 2 de abril nosotros presentamos una que simplemente simplifica el concepto de objetivo legítimo, que es otra de las definiciones que son nuevas y que dice relación con una simplificación de la redacción solamente. Eso es básicamente respecto al objetivo legítimo. Para cerrar la intervención, señor presidente, el objetivo legítimo es la expresión que luego se ocupa más adelante también en el proyecto para entender la forma en que tienen que operar las fuerzas al hacer uso de las reglas que se están estableciendo en este proyecto. Eso básicamente, presidente, de todas maneras disponibles para revisar como detalles como mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos, que son conceptos más técnicos, si es que así lo estima la comisión. Pero eso es básicamente, sobre uso de la fuerza, efectivamente, también hay una simplificación. O sea, si bien estaba en la definición número 4 del proyecto original, esta lo mantiene, pero hay algunas modificaciones que también, en este caso, también se establecen. Eso básicamente. Muchas gracias, Rafael. Se ofrece la palabra al diputado Kaiser, luego el diputado Calisto, luego el diputado Sánchez. Dos consultas, señor presidente. El número... Sí. Disculpe. El número 4 dice objetivo legítimo es la finalidad que persigue el uso de la fuerza, la que debe estar en conformidad con la ley. Perfecto. Se entenderá como objetivo legítimo el deber encomendado al personal de las fuerzas de orden y seguridad pública de las Fuerzas Armadas en conformidad con lo anterior. Quiero entender que no es tarea de aquel que recibe una orden el determinar si está en conformidad con la ley o no la orden, puesto que no necesariamente tiene la formación jurídica para hacerlo. Es decir, una persona que recibe una orden que puede suponer legítima, aunque se encuentre en un error, ¿ya?, y la cumple, está persiguiendo un objetivo legítimo. No necesariamente, la redacción da lugar a que se ponga en duda la orden en sí. Existe ya en el sistema, sin duda, la posibilidad de representar una orden abiertamente ilegítima, pero la legalidad de una orden no siempre es aparente y mucho menos para un lego. Ese es un punto que me gustaría hacer presente. El segundo punto es el de uso de la fuerza. Dice el empleo legítimo y excepcional de la fuerza. Y yo ahí me topo con excepcional. Porque la excepcionalidad del uso de la fuerza va a depender de las condiciones en que se encuentre el funcionario o los funcionarios o en que se encuentre el país. Es decir, si es complementario, si es copulativo, que el empleo sea legítimo y excepcional, entonces podemos llegar a tener un problema, especialmente cuando se normaliza la violencia como nos sucedió durante meses, ¿no? Entonces, me gustaría también que se reconsiderara esa redacción. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kaiser. Yo entiendo que se subsume con la obediencia debida al artículo 334 del Código de Justicia Militar. Diputado, que está ampliamente desarrollado en doctrina y jurisprudencialmente. Diputado Calisto, luego el diputado Sánchez, luego el diputado Longton. Gracias, presidente. Mire, quiero consultar por su intermedio al Ejecutivo respecto de las municiones menos letales y las municiones letales. ¿Dónde está la referencia respecto de estos conceptos? Porque queda aquí muy amplio. No está en la ley de control de armas, por lo menos que nosotros conozcamos. No sé dónde está regulado y qué se entiende finalmente por municiones menos letales y municiones letales. Súper. Muchas gracias. Ahí le pedimos al asesor de la ministra que vaya tomando vía cuenta de las preguntas para irlas contestando cuando terminemos esta ronda. Tiene la palabra el diputado Sánchez. Luis. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí empezamos a entrar ya en los escollos de este proyecto de ley. Me surgen varias dudas de la redacción de algunos de estos numerales y yo creo que son dudas que evidentemente le va a surgir al que va a estar sujetando el arma en la calle. En primer lugar, en lo que es esta clasificación de lo que es armamento menos letal y lo que es armamento letal, ¿qué pasa si es que finalmente al momento que se da uso de uno u otro, el fin que uno o el resultado que uno podría haberse imaginado con un arma de esa naturaleza termina siendo distinto? O sea, que el armamento menos letal termine produciendo efectos letales.
qué, en el fondo, consideración va a haber respecto de una eventual responsabilidad o no responsabilidad del militar o policía que está haciendo uso de esta arma en la calle. Y en segundo lugar, respecto del objetivo legítimo. Me surge una duda muy similar a lo que dice por su intermedio el diputado Kaiser, en el sentido de que dentro de las Fuerzas Armadas y de las policías existe una jerarquía establecida claramente. La idea del objetivo legítimo y que éste debe hacer en conformidad con la ley, uno podría entender la lógica respecto de los mandos, que al momento en que tú transmites a tus subalternos un objetivo determinado, ese objetivo debe estar en conformidad con la ley. Pero el subalterno, al momento que se le da una orden, el subalterno tiene que entender, por tanto, que la orden otorgada por su superior está dentro del marco de un objetivo legítimo. Entonces, ¿dónde tiramos la línea? Porque aquí, de nuevo, volvemos a lo mismo, volvemos al mismo problema que se ha estado produciendo ya desde hace demasiado tiempo. Yo lo comenté hace algunos días, voy a seguir señalándolo. Yo visité hace unos días en La Serena a un soldado con cripto que hoy día está cumpliendo condena por haber seguido órdenes. Y aquí podría surgir perfectamente la misma discusión, o sea, no se resuelve un problema. Se empieza a relativizar la orden que se le da al subalterno y después se le enjuicia o se le juzga por haber seguido esa orden cuando la responsabilidad no es de él. No es de un conscripto que tiene un entrenamiento de menos de 6 meses y que es llevado a la calle para restablecer el orden público porque tiene un desorden de proporciones que no se había visto en nuestro país desde hace décadas. Entonces, yo creo que numerales como estos, la del armamento menos letal, el armamento letal y el señalamiento de lo que eso no es un objetivo legítimo, solo genera problemas de interpretación y no soluciones. Más todavía dentro del contexto que nosotros hemos escuchado en las conversaciones que hemos tenido con militares, con policías, muchos de ellos que ya están en retiro, que te dicen, bueno, en estos procedimientos tú llamas al fiscal y no contesta el teléfono. Tú tratas de, en el fondo, concordar una interpretación común con los organismos que después van a perseguir cualquier tipo de incumplimiento y no contestan. En el fondo te hacen el quite. Sí. Entonces, para ir cerrando, presidente, esto, vuelvo al punto, genera más dudas que tranquilidades. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le ofrezco la palabra al diputado Longton, luego al diputado Benavente. Gracias, presidente. A ver, voy a tratar de ser lo más ordenado posible. Estas son definiciones que son innovadoras desde el punto de vista cómo están regulados hoy día en el Código de Justicia Militar y en el Código Penal. El Código Penal solo habla una vez de armamento menos letal y a propósito de la ley Naín Retamal. La regla general es que se hable de armas de fuego. Y por eso los conceptos tienen que ser lo más objetivo y lo menos ambiguo posible, porque esto finalmente va a depender de que nuestros carabineros o Fuerzas Armadas circulen o no por los tribunales, que es algo que nadie de los que está acá quiere que eso pase. Y en ese sentido, presidente, yo tengo algunas dudas y que quiero que lo podamos aclarar. Sin ninguna duda, el objetivo legítimo, que también es una innovación respecto a otros cuerpos legales, es una definición que evolucionó y me parece que es mucho más razonable que lo que estaba, que era un elemento muy subjetivo. Ahora, respecto a los otros elementos, por ejemplo, armamento, me gustaría que si bien sale todas las armas o elementos regulados en la ley 17.798, nos dijeran cuáles son todos esos elementos, porque es necesario que quede en la historia fidedigna de la ley cuáles son todos los elementos que están establecidos en la ley 17.798 y que se entienden considerados en este cuerpo legal. Por otro lado, presidente, después dice, sí, pero me gustaría que los dijeran ordenadamente para efectos de que quede en la historia de la ley, porque esto va a ser sujeto a interpretación, presidente, yo creo que, y lo va a interpretar un juez, por eso es necesario ser preciso. Después habla de armamento menos letal. Yo quisiera saber a qué se refiere cuando habla de que tienen un riesgo menor de causar la muerte. ¿Qué armamento es ese? Cualquiera que no tiene un ¿Qué armamento? ¿Pero qué armamento es ese? Hay que objetivizarlo, presidente, pongámoslo. Bueno, pero yo... Tiene la palabra el diputado Longton. Y después dice, se entenderán como tales. ¿Cuál es el parámetro de riesgo menor? ¿Cuál es el parámetro de riesgo menor? ¿Cuál es el estándar? Cuando se habla de se entenderá como tales las armas de fuego convencionales cuando se utilicen para disparar municiones menos letales. ¿Qué es lo que son? ¿Calibres? Una bala salva. Balín. Bueno, pero es que eso hay que objetivizarlo, presidente, porque en el proyecto no lo dice y esto va a aplicarlo un carabinero o un miembro de la Fuerza Armada. Cuando habla también de el armamento letal, balas convencionales u otras municiones letales. ¿Cuáles son las otras municiones letales?
Presidente, creo que hay que tomarse su tiempo respecto a este elemento porque es una norma tremendamente importante. Otras municiones letales perfectamente pueden interpretarlo los jueces. Entonces, eso también es necesario objetivizarlo para tener claridad. Después, en el uso de la fuerza, habla de empleo legítimo y excepcional. A mí me parece que lo excepcional está absolutamente de más. Y además incorpora una frase al final que es necesario aclararla. Dice, de acuerdo con los niveles de amenaza, resistencia o agresión. Eso las Fuerzas Armadas no lo tienen regulado respecto a los niveles de amenaza, por lo que es impreciso respecto a las Fuerzas Armadas. Ellos no tienen etapas de niveles de amenaza, resistencia o agresión. O quisiera saber... Y lo último, presidente, y con esto sí que cierro, dice, no todo uso de la fuerza es apto o adecuado para el cumplimiento del objetivo legítimo de la función policial. Eso es obvio. Eso parece una declaración más política que un elemento para poder que sirva de utilidad precisamente para el uso de la fuerza legítima. Me parece que esos elementos políticos que distorsionan la finalidad de este proyecto habría que eliminarlos. Eso, muchas gracias. Se ofrece la palabra, diputado Benavente, luego el diputado Jonet. Presidente, yo muy breve concuerdo también con el diputado Kaiser de que la definición de objetivo legítimo es bastante riesgosa. Traspasa a los militares o carabineros un poco la carga de tener que determinar cuán o no legítimo es su objetivo. Y además hay que considerar que muchas veces estas decisiones no solo se toman previo a salir a resguardar el orden público, se toman también, o las órdenes son dadas en el fragor de problemas de orden público. Son órdenes que se transmiten ahí y que se tienen que decidir en razones de segundo. Y por otro lado, esto también puede afectar justamente la cadena de mando, que es la que justamente descansa nuestras Fuerzas Armadas o nuestras fuerzas policiales. De tal manera que, a mi juicio, esta definición es bastante riesgosa y puede incluso bloquear la actuación de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas. Gracias, diputado Benavente. Diputado Jonet. Gracias, presidente. Mire, lo que pasa es que en todo esto, al final, hay un elemento que es el tema de los daños colaterales. Y eso no está definido en el proyecto. Por ejemplo, en este tema, la legislación británica sí define cuáles son los daños colaterales al final del día, porque en definitiva, cuando los militares, los carabineros, quien actúe, al final lo que vamos a, lo que se va a juzgar son aquellos daños colaterales, que eso no están acá. Y en el proyecto de regla de uso de la fuerza, en algún minuto vamos a tener que discutir, creo yo, cuáles son los daños colaterales. Lo mismo que la legislación alemana también. En eso se resguardan las policías, en eso se resguardan las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el límite al final? Yo sé que, presidente, yo entiendo, y un poco su desazón, lo noto, pero... pero es que estamos fijando objetivos, no consecuencias. Estoy de acuerdo, pero aquí hay una serie de detalles y me parece muy bien. No, muchas gracias, diputado. No, y a mí me parecen bien la conceptualización, lo que aquí está conceptualizado. Presidente, estimado presidente, yo no tengo eso. Lo que yo estoy planteando es finalmente cuando en algún minuto el proyecto, que yo al leerlo, ¿dónde ponemos el límite de los daños colaterales? Porque al final del día, lo que nosotros estamos definiendo, ¿cuál es el daño colateral? Y no está acá. Pero eso tenemos que definir. Pues sí, cuando en el uso de la fuerza de un civil o de un jardín infantil o de un colegio o sea, en algún minuto tenemos que poner, eso es lo que te pone el límite final, los daños colaterales, porque en definitiva cuando haya un enfrentamiento, por ejemplo, como aquí se ha señalado, sí, termino con esto, presidente, solamente termino con esto, como lo ha dicho el diputado Kaiser, es cierto, cuando hay un enfrentamiento con civiles, ¿cuál es el límite? Un cafecito. Y eso no lo observo. Ok, muchas gracias, diputado Jonet. Le ofrezco la palabra entonces a don Rafael Collado. Gracias, presidente. Son varios temas que han sido objeto de debate intenso, además, en el propio Ejecutivo, así que queremos tener respuesta para ellos. En relación le ponemos atención en relación a la consulta sobre audiencia debida versus el error en la orden, y el Código de Justicia Militar es prístino en esta materia. El artículo 334 establece la regla y el artículo 335, que es obedecer, y el artículo 335 del Código de Justicia Militar establece las excepciones
a esa obediencia debida, cómo se puede modificar la orden, qué es lo que se tiene que hacer cuando uno se represente que se está cometiendo un delito al recibirla. Por lo tanto, frente a una situación de el recibir una orden que sea objetivamente el mandato de la comisión de un delito, el artículo 334 y 335 del Código de Justicia Militar establecen la forma en que debe operar esa persona. No dice relación la obediencia debida con las reglas de uso de la fuerza que tienen que operar luego con las personas que tienen que realizar las funciones. ¿Ya? Esto vendría a ser como un paso previo, pero hay regulación en ese sentido. Otra cosa distinta, y eso ya entramos en la Honduras del derecho penal, es el error. El error al recibir la orden, el error al ejecutar, y eso es otro aspecto de este proyecto, de cómo va a operar el error cuando uno recibe una orden o cuando uno equivoca, por ejemplo, la situación de agresión. Esto es complejo. Y en ese sentido yo creo que es la teoría del error la que entra a jugar. Y en eso hay consecuencias que yo creo que vale la pena que las podamos conversar, pero es largo de explicar. Y no creo que valga la pena que gastemos toda la comisión en esa explicación, que es la explicación de la teoría del error frente a una circunstancia, por ejemplo, si uno está supuestamente ante una agresión y no lo está. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el derecho penal cuando uno está frente a una agresión pero en realidad no lo está? O sea, me están apuntando y resulta que la pistola es de agua, pero es tan parecida que yo disparo. ¿Qué pasa en esa situación? Ya, eso es un problema de teoría de derecho penal, error. ¿Ya? La respuesta más así muy muy corta es que si el error es insalvable, existe exención de responsabilidad penal. Por reglas del error, no por reglas de uso de la fuerza, sino que va a haber un error. ¿Ya? ¿Dónde se regulan las municiones? Esto es súper interesante. Nosotros cuando hacemos, y esto por su intermedio para comentarle al diputado Calisto. Es que si no escuchamos. Al diputado Calisto, señor presidente, su consulta, ¿dónde se regulan las municiones? Bueno, las municiones se regulan en la ley de armas, en el reglamento de la ley de armas y en el reglamento complementario de la ley de armas. En esos instrumentos legales que ahora forman parte del proyecto de ley, porque esa es una de las razones por las cuales nosotros dijimos armamento, todas las armas o elementos regulados en la ley de control de armas. En ese lugar se establecen cuáles son las armas y cuáles son las municiones, letales o no letales. ¿Ya? El armamento versus menos letal versus su uso letal es súper importante hacer la distinción. Estas son definiciones de armamento. En las reglas de uso de la fuerza está el uso de la fuerza potencialmente letal, el uso de la fuerza menos letal, que dice relación con una combinación entre que debe haber un armamento para esa situación, pero no es lo mismo. Un armamento menos letal puede llevar a una consecuencia letal, efectivamente, si es que su uso es desproporcionado respecto del uso de la fuerza que está establecido en la regla. Por eso, armamento es una cosa. ¿Cuáles son los tipos de armamento? Las municiones también. Y el uso potencialmente letal o menos letal de la fuerza es parte de las etapas. Por supuesto, a un armamento menos letal debería corresponderle siempre el uso debido de una situación de uso de la fuerza menos letal. Por ejemplo, en la regla, en la etapa 4 para las fuerzas policiales o en la regla 6 para las fuerzas armadas se establece la posibilidad de que se ocupen armamentos antidisturbios que están categorizados como menos letales para situaciones de control de orden público. En ese caso, hay un armamento menos letal frente a una situación de uso de la fuerza menos letal. Otra cosa es la regla 5, o sea, la etapa 5 y la regla 8, etapa 5 de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la etapa 8 de las reglas de las Fuerzas Armadas, en donde se autoriza el uso de armamento letal. ¿Por qué? Porque se está en una situación de agresión inminente en esos casos. Y en ese caso se habilita el uso de armamento letal. Armamento letal, uso de la fuerza potencialmente letal. Esa es la forma en que se establece como la igualación o el establecimiento de las reglas de uso de la fuerza con los armamentos que están acá en la definición. En esta definición no se habla del uso de la fuerza potencialmente letal ni del uso de la fuerza menos letal. Se hace en las etapas y las reglas. Por eso, cuando estamos en las definiciones, no estamos hablando todavía de esa parte, de ese aspecto que son las etapas y las reglas, que están más adelante en el proyecto. Y finalmente, no, creo que con eso, en general, es que los elementos son... Los elementos son un punto. En el artículo 10 del proyecto de ley, el Ejecutivo propone que en un reglamento se establezcan cuáles van a ser las municiones y elementos que van a estar permitidos para cada una de las etapas. O sea, además, en esta propia ley se va a establecer un reglamento para ese solo objetivo.
que obviamente va a estar de la mano de la ley de armas, del reglamento y del reglamento complementario de la ley de armas. No vamos a hacer innovación en eso. Muchas gracias, Rafael. Yo quisiera hacer 2 precisiones antes de terminar. Uno, esta es la primera sesión que me corresponde presidir a mí, porque ya no voy a estar presidente de Constitución. Así que agradecerle a todos quienes nos colaboraron en el trabajo. Entiendo además que tienen la voluntad manifiesta, todas y todos los integrantes de la comisión, de que esto vaya avanzando. Y por consiguiente, tienen el plazo para poder presentar o formular indicaciones. Yo lo único que le quiero plantear y pedirle a las y los diputados, que aquí hay un acuerdo transversal al aprobar constitucionalmente infraestructura crítica de regular el uso de la fuerza. Y pueden haber visiones distintas, por cierto, hay que discutirlas. Es una discusión concienzuda, por cierto, tiene muchas aristas. Estamos recién en el artículo 2º. Uno no quisiera entender que ahí que lo que se busca es dilatar algo que es fundamental. En mi opinión, espero y confío, diputado, de que no se quiera dilatar el desarrollo de una normativa tan importante para todas y todos, y cuando tenemos discordios o diferencias respecto a una norma, efectivamente hay que votarla. Yo lo único que les quisiera precisar, junto con agradecer la colaboración en algún grado mayor de algunos y de otros un poco menos de otros, pero la idea es poder generar y avanzar en esta ley. Estamos solo en el artículo 2º, en definiciones, todos los que, a lo mejor los que no son abogados, pero obviamente hay una jerarquía legal, después hay un reglamento, un desarrollo, y eso. Así que muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.